Scoops, del grupo de K-pop Seventeen, va a ser eximido del servicio militar debido a una condición de salud. Esto generó interrogantes sobre quién es eximido y quién no. Y por otra parte, cómo funcionan los diferentes niveles médicos por los que algunos deben ir al servicio militar y otros no, sean o no celebridades. Recibí varias preguntas de Jenny Chingus acerca de este punto, así que en este video vamos a tratar de sacarnos todas esas dudas. Ya empezamos. Comenzamos hablando del comunicado que difundió la agencia de Seventeen, Pledis. Dijo: Scoops se sometió a una reconstrucción de ligamentos debido a una rotura en la articulación de la rodilla izquierda. Luego de una cirugía mayor, estuvo recibiendo tratamiento de rehabilitación durante un largo periodo de tiempo. Y por ello, Scoops fue calificado de nivel 5, según la condición médica de los candidatos al servicio militar. Claro, en agosto pasado, él se lastimó la rodilla izquierda mientras filmaba un contenido, lastimosamente. Y a partir de ese momento suspendió su actividad. En un principio los médicos le habían recomendado un año de descanso de la actividad intensa y que a partir de los 6 meses podría empezar a volver de a poquito. Es que según las crónicas resultó ser una gran operación. Scoops, de nombre real Choi Seung-chol, tiene nacionalidad coreana y este año tendría 29 años, por lo que técnicamente debería ingresar al servicio militar, salvo que en la revisación médica se determine que no está en condiciones de salud para enlistarse. Scoops debutó como artista de K-pop en Seventeen en 2015. Hola, soy Jenny y esto es mi channel. Gracias por estar aquí. Y te invito a hacer clic en el botón suscribirse con la campanita. Concretamente, el nivel 5 que se le determinó a Scoops se le suele aplicar a una persona que tiene dificultades para sobrellevar su vida diaria y por ende se estima que también va a tener problemas en el ejército. Pero hay una salvedad. Solo en tiempo de paz no tiene la obligación de ir al servicio militar. En caso de que estalle una guerra, probablemente va a ser llamado por el ejército para colaborar. Además, suelen recibir un entrenamiento básico de defensa civil. O sea, técnicamente no es una exención, sino es un grupo que se activa solo en caso de guerra. Quienes tuvieron operaciones grandes suelen recibir este nivel 5. Entre otras condiciones del nivel 5 están, por ejemplo, diabetes nivel 1, algunas enfermedades autoinmunes, accidentes cerebrovasculares, epilepsia, entre otros. Ya que está, les cuento cuántos niveles hay. Y quienes definen el nivel son médicos. La tabla está compuesta por 7 niveles, en donde se evalúa la condición física y psíquica. Los niveles 1, 2 y 3 van al servicio militar activo, ya que se considera que no van a tener dificultades para participar de todas las actividades del entrenamiento militar. El nivel 4 es cuando la persona tiene una afección que puede controlarse bien, pero que no será posible controlarse estando activo en el servicio militar, por lo que terminan realizando un servicio alternativo. Y muchos terminan desempeñándose en algún organismo de la administración pública. En algunos casos también reciben entrenamiento básico, según la condición. Suele ser un periodo más largo que el servicio activo de los niveles 1, 2 y 3. Ellos suelen trabajar 8 horas al día, o sea 40 horas a la semana, y después de su horario de trabajo, en general pueden volver a sus casas. El nivel 6 es una persona que directamente en la vida diaria está tan imposibilitada que precisa de la ayuda de otra persona. Aquí sí, es una exención. No tendría ninguna obligación militar, inclusive en tiempos de guerra. Y esta es la diferencia con el nivel 5, que es el que se le aplicó a Scoops. El nivel 7 ya es un caso muy especial o extremo que en el momento de la revisación no es posible catalogar en un nivel y por lo tanto se requiere que se vuelva a examinar. Bueno, chicos, espero que les haya quedado un poquito más claro. Por supuesto, esta es una explicación bien simple para que entendamos el ABC. El sistema militar, por supuesto, es más completo y para cada nivel puede haber otras excepciones. La agencia Pledis anticipó que según la recomendación médica y la condición del artista, Scoops irá retomando actividad en el grupo este mes. Gracias por estar ahí. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa. Te quiero. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.